Bueno, estamos aquí de regreso y seguimos hablando un poco por qué surgió la Inquisición y por qué se aplicó a estos tres grupos. Lo otro que pensaban ellos, los cátaros, que estaban en contra de lo que es la fe, sostienen que nada humano, carnal y material puede ser puro o bueno, y por ello no aceptan que Jesucristo fuera un hombre como los demás. Entonces, si se dan cuenta, esto va en contra de lo que habla la fe, porque decían que Jesucristo únicamente era Dios y no era hombre, porque pudo vencer todo. Aceptaron que Jesús sería un ángel, como hoy piensan los testigos de Jehová, que un ángel a quien Dios ordenó salvar al mundo. Eso iba en contra de lo que son las Sagradas Escrituras, porque Jesús no es un ángel. Esa es la mentalidad también hoy de los testigos de Jehová. Lo otro es que negaban su sacrificio en la cruz y la transustanciación del cuerpo de Cristo en la hostia consagrada. Entonces, esto era un problema también de estos grupos, de los cátaros. Entonces, negar que Jesús, su sacrificio fue en la cruz, pero que también negar que la Eucaristía no está realmente presente el Señor. Esto va en contra. Lo otro que María sería Sofía. Esa era su idea, que María era Sofía, o sea, la sabiduría. Y esto era lo que los gnósticos tenían también. Y también decían que el Espíritu Santo, la mujer lo había engendrado sin cónyuge. Rechazaban el matrimonio, condenaban la carne y abominaban los alimentos sagrados. Entonces, esto ya era un problema bastante. ¿Por qué? Porque decían que el matrimonio era pecado. Tener relaciones con su esposa o con su esposo era pecado. Y las Sagradas Escrituras nos mencionan o nos dicen otra cosa. Los juramentos que se hacían se creían puros o separados del matrimonio. Entonces, esto era bastante el problema, en lo que se empezó a trabajar con estos tipos de grupo, y también ellos pensaban que no tenían que tener contacto con ninguna mujer y no con ningún animal, y no comer carne y alimentos, solo fruta. Entonces, de ahí vienen los vegetarianos, que es un grupo, diríamos, surgido de los cátaros. Y vemos en las Sagradas Escrituras que dice que se puede comer todo. Mateo capítulo 15, versículo 11, se puede comer todo. Colosenses 2:16 nos dice que se puede comer todo. Entonces vemos todo esto que iba en contra de las Sagradas Escrituras, pero que también se decía, o durante esos durante el tiempo, que ellos no tenían que ir solos. Y si uno de ellos se le perdía o se moría, también se tenía que dejar morir de hambre. Entonces eran bastante los problemas que se tenían. Entonces todo esto se hacía a juramento. Se retiraban para ayunar por 40 días a pan y agua. Con el término se llamó los perfectos. Y entonces vemos que esto era un grande problema. ¿Por qué? Porque también no les importaban si eran niños, los hacían ayunar durante esos 40 días y 40 noches. Entonces era un problema porque atentaban en contra del Hijo. Ahora, Padre, ¿qué nos habla acerca de los valdenses? ¿O quiénes eran los valdenses? No sé si tiene algo para ver lo que son los valdenses. Y entonces, bueno, vamos a ver qué nos habla acerca de los valdenses. ¿Quién fue su fundador? Bueno, en primer lugar, nos dice que su fundador de los valdenses fue Pedro Baldo. Por eso se conocen como los valdenses. ¿Cuál era su doctrina de los valdenses? Entonces, la doctrina de los valdenses
a lo que atacaban y que hoy los protestantes lo tienen como, diríamos, como meta. Ellos fueron los que empezaron a atacar lo que era el purgatorio, las misas de los difuntos, las absoluciones, las indulgencias papales, la veneración a la Virgen María y los santos. Observan anualmente la Cena del Señor, ¿no? Entonces, esas eran las doctrinas de los valdenses, ¿no, padre? Sí, claro, y estos eran creyentes pues de Taurus y en los valles de los Alpinos, y se caracterizaban por estar sólidamente fundamentados en las escrituras y libres de idolatría que tanto daño estaban causando, según ellos, ¿no?, en la iglesia. Y consideraban a la Biblia como la única regla de doctrina y práctica. Sí, Pero nunca fueron católicos. y falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque primeramente vemos que el purgatorio existe, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Existe. No existe la palabra, pero existe lo que es el purgatorio. Primera de Corintios 3:15, que podemos ver ahí. También las misas para difuntos. También existe que hay que orar por los difuntos, ¿no? Es segunda de Macabeos 12:15 en adelante, nos dice que es bueno orar por los difuntos. Las indulgencias papales también nos hablan también en las Sagradas Escrituras, que las indulgencias, que a lo mejor más tarde podemos tocar, que es una indulgencia, pero que también la veneración a la Virgen María por ser la Madre de Dios, no una adoración, sino una veneración, y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, porque decimos que María es importantísima en las Sagradas Escrituras. Es Lucas capítulo 1, versículo 43 y siguientes, ¿no? Entonces ahí vemos que María juega un papel importantísimo. Y entonces otro de los problemas que observaban únicamente una vez al año la Cena del Señor, pero en las Sagradas Escrituras nos dejan saber que no únicamente una vez se hacía. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 2:42, Primera de Corintios 11, 23 y siguiente nos dejan saber que no era únicamente una vez al año, como mencionaban este grupo de los valdenses o de Pedro Baldo, ¿no? Rechazaban la vida de la asistencia con los católicos, y entonces rehusaban emitir juramento o derramar la sangre humana. Entonces, y esto también lo podemos ver entre los testigos de Jehová, que rehusan hacer juramento cuando es la bandera, ¿no? Hacer juramento o ponerse de pie cuando se está haciendo el himno nacional. Este grupo lo rechazaban por completo. O sea, en pocas palabras, eran anti todo. Sí, y yo quiero señalar aquí algo muy importante que se deja ver con mucha claridad desde las primeras comunidades cristianas, donde si algo caracterizaba, ¿verdad?, y llamaba la atención a los otros grupos, es que los cristianos cumplían como debía de ser, pagaban sus impuestos, eran respetuosos de las leyes, ¿verdad? Tenían pues bien claro que había que respetar la cuestión política, pero sin perder esa vida espiritual moral, ¿no? Y bueno, eran buenos cumplidores y buenos ciudadanos, eran ciudadanos ejemplares. Así es. Otro de los problemas que ellos tenían es que dice que el matrimonio se puede anular sin consentimiento de nadie. Pero vemos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Usted sabe, y usted ha casado a muchos, ¿no? Así es, ¿no? Es más, en las Sagradas Escrituras, por voz
de Jesucristo dice, ¿no? Bueno, esto sucedía por el corazón duro que tienen ustedes. Pero yo les digo que ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 5 en adelante. Pero no le cambie, está usted en su programa Sinfonía Universal. Salmo 150. ¿Cómo están las preguntas? No, se nos pasó Alan. Sí, estuve esperando y nada. Bueno,